Estimados médicos en servicio social, reciban un saludo de parte de la Comisión Académica para Médicos en Servicio Social. En esta oportunidad vamos a revisar con ustedes un importantísimo tema como ser varices de miembros inferiores. Les digo importantísimo porque del 10 al 20% de la población general padece de algún grado de varices de miembros inferiores. Así que esto les puede dar a ustedes una idea de la importancia de conocer por lo menos los fundamentos, lo básico de las varices de miembros inferiores. Comencemos por mencionar de una manera resumida las bases anatómicas. En las extremidades inferiores hay tres sistemas venosos anatómica y funcionalmente distintos. Primero, las venas superficiales, que son las ubicadas en el tejido celular subcutáneo, consiste en las venas safenas mayores y menores en los aspectos anteromedial y posterior respectivamente en las extremidades inferiores. Se comunican libremente entre ellas y con el sistema venoso profundo, que es donde al final terminan. Segundo, B, las venas profundas. Estas son las venas intra e intermusculares que acompañan las arterias de los compartimientos musculofaciales de las extremidades inferiores y tienen el mismo nombre que las arterias. El 90% del retorno venoso de los miembros inferiores fluye a través de estas venas. Y tercero, o C, las venas comunicantes. Las venas comunicantes perforan la fascia muscular profunda para conectar el sistema venoso profundo y el sistema venoso superficial. Las válvulas de estas venas perforantes dirigen el flujo sanguíneo del sistema venoso superficial hacia el sistema venoso profundo. En cuanto a los criterios diagnósticos de las varices, lo primero es que nosotros vamos a notar venas superficiales dilatadas y tortuosas en los miembros inferiores. Esto es usualmente bilateral. Los síntomas, estos pueden estar ausentes o pueden ser únicamente fatiga, malestar, prurito, leve edema de miembros inferiores o problemas estéticos. Los síntomas mejoran con la elevación de las piernas. La pigmentación, la ulceración, el sangrado y edema importante de miembros inferiores sugieren que se trata de venas varicosas secundarias. Como veremos más adelante, cuál es la diferencia entre primarias y secundarias. Aquí estamos viendo unas varices de miembros inferiores típicas. Son bilaterales, son muy evidentes. Esto es lo que van a ver ustedes más frecuentemente, eh, con variaciones, por supuesto, ¿verdad? Estas son unas varices típicas. Consideraciones generales. Se estima que del 10 al 20% de la población mundial tiene varices de miembros inferiores. Aunque el término varicoso significa dilatado, estas venas no solo están dilatadas, sino que están además elongadas y tortuosas. Ocurren más frecuentemente en los miembros inferiores, pero pueden ocurrir, por supuesto, en otras áreas del organismo, como ser en el esófago, en el cordón espermático y el escroto, con los conocidos varicoceles, en el ano recto, con las hemorroides, y en otras partes del organismo, como el estómago, pared abdominal, etc. Se dividen en dos clases. Las varices primarias, que resultan de anomalías intrínsecas de la pared venosa, y las varices secundarias, que se relacionan con una insuficiencia venosa, ya sea superficial o profunda o ambas. Ocurre después de que ha habido daño por trombosis, fístulas arteriovenosas u otra patología que deja como secuela daño en las válvulas venosas. Hay un tipo de varices muy superficiales, muy pequeñas, con un diámetro menor a 1 milímetro. Son llamadas telangiectasias o arañas vasculares y pueden tener forma de estrella, araña o árbol. Tienen un color muy vivo, rojo, violeta o azulado. 9 de cada 10 adultos tienen arañas vasculares. Es más frecuente que aparezcan en el sexo femenino entre los 25 y los 45 años de edad. Aunque pueden tratarse, no representan un problema de salud. El único problema que podría ocurrir es un problema estético, como ustedes verán en su práctica.
Este es un ejemplo típico de las telangiectasias que les habíamos mencionado. Son varices muy superficiales y muy pequeñas. Aquí estamos viendo algunas imágenes de úlceras varicosas en las que por supuesto ya existe insuficiencia venosa. Algunas de estas úlceras, como ustedes pueden ver, están activas, otras están en proceso de cicatrización y otras ya están cicatrizadas. Estos son los principales factores de riesgo para que una persona desarrolle venas varicosas. Tener una edad arriba de los 50 años, ser del sexo femenino, obesidad, inactividad, cambios hormonales, herencia y permanecer de pie mucho tiempo. En cuanto al cuadro clínico, lo que ustedes van a encontrar muy frecuentemente en un paciente con venas varicosas va a ser el dolor y la pesadez de miembros inferiores. Esto es más frecuente después de que el paciente ha estado mucho tiempo parado y típicamente se alivia con la elevación de las piernas o con el uso de medias elásticas. Los síntomas se vuelven más severos a medida que el día progresa, lógicamente. También van a encontrar edema, y el edema ocurre por varices primarias, que es usualmente leve, e involucra pies y tobillos solamente, y se resuelve con la elevación de las piernas durante la noche. En las mujeres los síntomas pueden ser más severos unos días antes de la menstruación. Los síntomas de las varices primarias simples raras veces son severos y la mayoría de los pacientes que consultan lo hacen por razones estéticas. Esto es interesante, pero estamos hablando de varices primarias simples. El cuadro clínico de las varices secundarias debidas a insuficiencia venosa crónica ya es diferente de lo que mencionamos anteriormente. Aquí ya los síntomas a menudo suelen ser severos y pueden haber úlceras en los tobillos, puede haber sangrados, algunas veces severos, de una varice, que puede ocurrir por causa traumática o espontánea. Puede haber una dermatitis exfoliativa y piel reseca, que puede ser vista sobre las varices prominentes, especialmente en el tobillo. Puede haber la lipodermatoesclerosis, que es una forma de paniculitis de las extremidades inferiores debido a inflamación de la grasa debajo del epidermis. Y puede haber leve pigmentación de la piel, la cual suele ser común especialmente arriba de los malleolos. Hablando un tanto de pruebas diagnósticas, es muy importante por lo menos conocer de qué se trata la prueba de Brody-Trendelenburg. Esta es una prueba que debe de hacerse para probar la competencia de las venas perforantes y del sistema safeno mayor. Con el paciente acostado se eleva la pierna hasta que la sangre venosa superficial es drenada. Se coloca un torniquete en el muslo y se para al paciente y se observan las varices por unos 30 segundos. Luego se quita el torniquete. Normalmente un llenado gradual ocurre desde abajo cuando el paciente se para y cuando el torniquete se quita, el llenado debe continuar siendo gradual. Pero si lo que ocurre es llenado rápido de las venas de abajo hacia arriba, esto nos indica que las válvulas de las venas perforantes son incompetentes y que las varices se están llenando desde el sistema venoso profundo, lo cual no debería ser así. Otra prueba que es importante conocer es la prueba de Pertes. Esta se usa para evaluar la permeabilidad del sistema venoso profundo antes de efectuar cirugía de venas varicosas. Lógicamente, antes de ir a extirpar el sistema venoso superficial, el cirujano quiere estar seguro de que el sistema venoso profundo está permeable. Para esto se usa la prueba de Pertes. Aquí lo que se hace es que la extremidad se eleva, se aplica vendaje elástico firmemente desde los dedos del pie hasta el tercio proximal del muslo para obliterar la circulación venosa superficial. Luego se le pide al paciente que camine durante unos 5 minutos y si el sistema venoso profundo es competente, la sangre hará su retorno normal al corazón, pero si no lo es, el paciente sentirá dolor en la pierna. En cuanto a uso de tecnología moderna, en la actualidad las pruebas diagnósticas clínicas han cedido paso a la tecnología Doppler duplex y ahora se le da más importancia a estos estudios para el diagnóstico de la disfunción venosa. Sin embargo, recuerde usted que el examen físico siempre debe ser efectuado en la forma
más detallada que sea posible. Hablando un poco del tratamiento, debemos de conocer cuáles son las indicaciones terapéuticas de los pacientes que tienen varices de miembros inferiores. Estas indicaciones son dolor, fatiga fácil, pesadez, tromboflebitis superficial recurrente, condición estética desagradable, hemorragia de las venas varicosas, úlceras, lipodermatoesclerosis, que ya dijimos es una inflamación de la grasa debajo de la epidermis. Ahora, debemos de recordar que 1/3 de los pacientes con venas varicosas simples no requieren ninguna terapia, a no ser consejos con base en el sentido común de cómo tener cuidado de sus piernas. Ya dijimos el uso de vendas elásticas, elevación por la noche, etc. Ahora, los otros 2/3 de pacientes en quienes se ha confirmado la existencia de síntomas debidos a las venas varicosas con base en criterios clínicos y objetivos, lo que sigue es establecer un plan de tratamiento. Y la primera fase del tratamiento, lógicamente, es el tratamiento no quirúrgico. Hablando de tratamiento no quirúrgico, la primera medida consiste en la compresión externa con medias elásticas durante las horas del día. Haciendo esto se ha observado disminución de la presión venosa ambulatoria, mejoría de la microcirculación cutánea y un aumento de la presión subcutánea que se opone a la extravasación transcapilar. Con el uso de medias elásticas, los pacientes deben usar las medias solo durante el día, no en la noche. Deben de ponérselas tan pronto como inician sus actividades por la mañana. Si no lo hacen así, el edema que aparece durante la bipedestación dificulta su colocación. Por último, hay que tener cuidado con los pacientes que tienen, además de la vena varicosa, tienen una insuficiencia arterial, ya que las medias de compresión pueden disminuir aún más el flujo arterial. Por ello, estos pacientes necesitan menos compresión o quizá ninguna, dependiendo de la gravedad de la arteriopatía. La segunda parte del tratamiento conservador. Esta consiste en elevar la extremidad inferior durante 2 breves periodos de tiempo a lo largo del día, explicándole al paciente en forma coloquial que debe colocar los pies por encima del corazón. Esto es una forma de decirlo, por supuesto. Si se cumplen adecuadamente estas medidas, se pueden mejorar los síntomas hasta el punto que los pacientes pueden no necesitar ningún otro tratamiento. En cuanto a los pacientes que desarrollan úlceras por estasis, estos necesitan lógicamente el cuidado local de las heridas. Y también en esto se utiliza una bota que va desde los pies hasta el tubérculo tibial anterior, elaborada con gasa y óxido de zinc que queden en contacto con la piel. Esto es lo que se conoce como bota de Unna. Los estudios han demostrado que con esta técnica se cura hasta el 73% de los pacientes en un tiempo promedio de 9 semanas. En general, este tipo de tratamiento permite una curación más rápida de las úlceras que las medias de compresión por sí solas. Después de esto, el paciente sí debe seguir usando sus medias de compresión elástica diariamente durante las horas de deambulación durante el día. Hablando del manejo conservador con medicamentos, cuando tenemos un cuadro de insuficiencia venosa crónica, en el cual ya hay edema, sensación de pesadez, dolor, cambios de pigmentación y consistencia de la piel y úlceras activas o ya cicatrizadas, además de las medidas que mencionamos anteriormente, como ser la compresión con las vendas elásticas o medias elásticas y la elevación de las piernas, podemos agregar un medicamento perteneciente a un grupo denominado venotónicos. Uno de los más conocidos y más usados es el dovecilato de calcio, el cual reduce la permeabilidad capilar, reduce la agregación plaquetaria y la resistencia capilar, por lo que ayuda a reducir la sintomatología de la insuficiencia venosa. Otra modalidad de tratamiento no quirúrgico, muy importante, es la ablación venosa mediante escleroterapia. Las telangiectasias cutáneas, que son vasos menores de 1 milímetro de diámetro, de las cuales hablamos anteriormente, no son adecuadas para el tratamiento quirúrgico.
En estas lo que se hace es ablación utilizando modernas técnicas de escleroterapia, inyectando soluciones diluidas de un agente esclerosante como el tetradecil sódico, el suero salino hipertónico y el polidocanol. La escleroterapia, en general, da buenos resultados en varices con diámetros menores de 3 milímetros o menos. Ya hablando de tratamiento quirúrgico, el tratamiento quirúrgico se utiliza para tratar venas varicosas de mayor dimensión, como ser un diámetro de más de 4 milímetros. Existen diferentes técnicas quirúrgicas que no vamos a describir, pues no es el objetivo de este trabajo. Existen también otras técnicas que a través de un acceso percutáneo efectúan ablación venosa mediante el uso de radiofrecuencia o de láser. Estas técnicas, además de ser percutáneas, son ambulatorias, no utilizan anestesia y los pacientes pueden reanudar sus actividades al día siguiente del procedimiento.